Hola, buenos días. Mi nombre es Nicole González, soy estudiante del Instituto Universitario Tecnológico Antonio José de Sucre. Hoy hablaré sobre lo que fue el inicio de las actividades económicas en Venezuela. Las actividades económicas en Venezuela comenzaron con las exportaciones de los productos agrícolas. La Venezuela agraria fue un periodo de nuestra historia comprendido entre los años 1830 y 1925, donde la economía dependía del comercio de la agricultura y la ganadería. Era un país netamente agropecuario, es decir, sin industria. Era un privilegio en aquel entonces poseer un pedazo de tierra donde se pudiera cultivar. Esto llevó a que los esclavos pasaran de ser esclavos a campesinos, obteniendo así su libertad. Sin embargo, seguían bajo la voluntad del latifundista. Sus principales fuentes de producción eran la hacienda. En esta se producía café, cacao, algodón, se trabajaba la ganadería y por consecuente el cuero. El hato, donde también se manejaba la ganadería, pero directamente con sus propietarios. El fundo, este consistía en que el campesino trabajara la tierra bajo sus propios medios y lo que cultivaba se le vendía al dueño de la tierra. El conuco era una pequeña parcela de tierra donde cultivaban los campesinos de más bajos recursos. Todo esto fue hasta el año 1785, momento en el que ocurrió un terremoto en el estado Táchira, provocando en la hacienda La Alquitrana un gran brote de petróleo, trayendo consigo la creación de la primera empresa venezolana para comercializar petróleo llamada Compañía Petrolera del Táchira. El 15 de abril de 1914 se descubre el primer campo petrolífero venezolano de importancia, llamado Pozo Sumaque I, lo que le abrió las puertas a Venezuela en el comercio internacional de mercados energéticos mundiales. Este descubrimiento trajo consigo el crecimiento de las exportaciones petroleras, permitiendo así que Venezuela obtuviera grandes ingresos fiscales, logrando que Venezuela pasara de ser un país productor y exportador agrícola a ser un país productor y exportador de petróleo, cambiando drásticamente la base de su economía. A partir del año 1916, Venezuela pasa de ser un país monoexportador de petróleo, convirtiéndose en un país rentista petrolero. En el año 1925 pasa de ser una sociedad rural a una sociedad urbana. La población migró del campo a las ciudades y cambiaron de esclavos a campesinos y a su vez a obreros. Este fue el llamado éxodo campesino. En el año 1930, después del descubrimiento del petróleo, la agricultura, aunque perdiendo su fuerza, seguía generando el 22% del Producto Interno Bruto y seguía siendo el mayor campo laboral. Después del descubrimiento del petróleo, Venezuela se volvió un país monoexportador de petróleo. Esto durante muchos años la convirtió en una potencia, pero debido a nuevas reformas que se fueron estableciendo con el paso de los años, Venezuela pasó de ser un país que estaba solvente a ser un país lleno de deudas. Hasta julio del año 2021, Venezuela tiene una deuda vencida sobre su deuda externa, que acumula cerca de los 80.000 millones de dólares, incluyendo intereses porque ha dejado de pagar a sus tenedores desde el año 2017. El año 2022, Venezuela continúa en default desde noviembre del 2017. También tiene varios juicios internacionales debido a las expropiaciones durante el gobierno de Chávez, que han sentenciado en contra, como el caso del Tribunal de Delaware, que puso en marcha la venta de las acciones de Citgo para pagar la indemnización de 1.200 millones de dólares a la empresa minera Cristalex, expropiada en el año 2008. En marzo, el CIADI ordenó a Venezuela pagar 1.629 millones de dólares al incumplir el acuerdo con el grupo de agroinsumos español al expropiar a la empresa agroisleña en el año 2010. Otro caso como el Tribunal de Bonaire, que sentenció el pago de 41.069 millones de dólares a la deuda atrasada de PDVSA por alquileres de almacenes de crudo. ¿Qué son las actividades económicas? Una actividad económica es cualquier actividad relacionada con la producción, el intercambio y el consumo de bienes o servicios, incluso información. Son parte importante para la identidad de una población,
y contribuyen fuertemente a la economía de ella. Entre estas actividades podemos conseguir las actividades primarias. Como sector primario se denomina aquel sector que la economía comprende las actividades productivas de la extracción y obtención de materia prima, como la agricultura, la ganadería, la pesca, la minería, la silvicultura y la explotación forestal. En las actividades secundarias podemos decir que son todas estas actividades donde después de extraer la materia prima se transforma en un producto listo para ser consumido. Como por ejemplo el maíz, luego de que es transformado, se convierte en harina de maíz. Y bueno, en las actividades terciarias podemos encontrar todas las actividades que son prestaciones de servicios, como por ejemplo la luz, la electricidad, las llamadas telefónicas, en fin, todo lo que sea prestaciones de servicios que da el país a sus habitantes. Muchas gracias.